la escuela de preceptores número 1. Fundada durante los gobiernos de Montt en 1840 aproximadamente. Este edificio terminó de construirse en 1886, 84, 86, cuando la educación chilena había dado un giro en términos de la influencia francesa hacia la influencia lancasteriana y después fundamentalmente hacia la influencia alemana y austríaca. Por lo tanto, el primer director de esta escuela, Escuela Normal de Preceptores o Escuela de Niñas número 1, fue una religiosa alemana y posteriormente esta pasó a ser la escuela Brígida Walker, que es el nombre de la primera directora chilena. Brígida Walker es de la familia Walker, de los famosos Walker Martínez y todos los otros, que, como decíamos, dirigió esta escuela durante una buena cantidad de tiempo a fines del siglo XIX. Esta escuela normal funcionó como tal hasta 1973, en que antes del golpe de Estado, en realidad el Estado de Chile le pasó la formación de profesores a la Universidad de Chile. Y esto funcionó como escuela hasta los años 80. Y después se instaló el museo, fundamentalmente el Museo de Educación Gabriela Mistral, que se llama así entre otras cosas porque doña Gabriela no estudió aquí, pero aquí dio su examen de titulación como profesora, en este mismo recinto. El edificio es famoso entre otras cosas porque tiene el estilo romántico de fines del siglo XIX. Fue construido por el arquitecto Henri Villeneuve, el mismo arquitecto que hizo, si ustedes se fijan un poco en el estilo, es el mismo arquitecto que hizo la antigua escuela militar, como está el Museo Militar ahora, ahí en Blanco, en Calama, y es el mismo arquitecto de las escaleras monumentales del Cerro de Santa Lucía. Fundamentalmente un arquitecto que hizo una cantidad importante de obras en Santiago entre 1880 y 1905, 1910 aproximadamente. Un arquitecto que trabajaba para el Estado de Chile, un arquitecto oficial. Fundamentalmente diría yo, esos son las principales rasgos de este edificio. Actualmente alberga la colección del Museo de Educación Gabriela Mistral. Tiene dos patios bastante grandes y bonitos. Era una escuela que fue generada, el edificio en realidad era un internado y un lugar de docencia. Hoy día, como decíamos, está el museo aquí adentro, tiene bastante actividad, a pesar de que en términos museográficos pareciera que no hay muchas cosas que mostrar. Ellos tienen una buena cantidad de fotografías, de material docente y una biblioteca bastante buena. Eso en general. Y actividades, ¿no? Sí. O sea, tienen abiertas las puertas, estoy pensando en los vecinos del barrio. Claro, en los vecinos del barrio. Tiene bastante disposición para las actividades que se realizan y un poco lo que yo decía antes, ¿sí? En el marco de la actividad del 25 de mayo, el Día del Patrimonio, el día 10 de mayo, sábado, a las 10 de la mañana nos vamos a juntar aquí quienes van a ser voluntarios para el recorrido del 25 de mayo. Entonces el museo el 25 de mayo también, el día domingo, va a abrir sus puertas y va a haber aquí una presentación de la estudiantina, la chimba, ¿o no? Sí, parece que sí. La estudiantina de la chimba se va a presentar ese día acá, en el marco de la actividad del 25. Y es un museo que está reabierto desde hace poco. Estuvo cerrado después del terremoto en el 85, durante bastante tiempo, y recién en el 2006 reabrió sus puertas, ¿no? Entonces están con todo el ímpetu, con todas las ganas, y yo quería llamar la atención sobre el solarillo tan largo. Sí. Que lo deben haber hecho especialmente para este video, pero eso tiene que haber sido después del 2000, no sé si era de la época, pero qué largo los ladrillos. Eso. ¿Ah? Eso es nuevo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que la vez pasada descubrimos la cruz donde nos sí. Así que vayan observando porque van a ir descubriendo cosas. Preceptora. Es el nombre que tenía antes de la escuela normal. Los profesores eran llamados preceptores, porque no eran profesores propiamente tal, sino que había una suerte de... La educación no tenía la forma que tiene actualmente y en definitiva quienes entregaban educación eran estos preceptores. De hecho, un paréntesis en términos de la historia... No, eran pagados también, pero no había la noción de curso. Claro, primero, no eran preparados universitariamente en términos técnicos, humanistas y científicos. Y de hecho la educación de mujeres, por ejemplo, es solamente obligatoria después de la independencia.
en Chile las primeras escuelas de mujeres se abrieron solo después de la independencia. Antes de eso no había educación. Acuérdense que finalmente la educación básica obligatoria es del año 66 y la educación media obligatoria es del año 2004. O sea, la educación no es precisamente una obligación del Estado, a pesar de que parezca. Y es un tema relevante en ese sentido. Entonces, originalmente eran preceptores. Después pasaron a llamarse las escuelas normales, que en realidad lo que hacían era precisamente normalizar el sistema y la idea de escuela normal y de quinta normal también cumplen el mismo papel, es fundamentalmente debido a la influencia francesa, que es el tipo de formación de profesores que se instaló en Chile hasta 1880 aproximadamente, en que se transformó y empezó la influencia lancasteriana fundamentalmente, después la alemana y la austríaca, fundamentalmente durante el gobierno de Balmaceda, es cuando se produce el cambio significativo respecto de la influencia de los profesores, de la formación. Cuando yo hago cuantías básicas, los profesores eran normalistas, Claro. eran Claro. Sí, no, lo que pasa es que la escuela normal tiene una tradición importante. La escuela normal de hombres se inició en 1840 y 42. 42, algo así me parece, la escuela normal. Y por tanto la escuela de preceptoras es posterior. Y una anécdota respecto de tu pregunta. La primera generación, es decir, la primera horneada de estudiantes, eran alrededor de 30 creo, de los cuales 28 tuvieron que salir, fueron expulsados, porque no tenían las capacidades, la idoneidad, digamos, para formar alumnos. A pesar de que eran de preceptor y no eran profesores propiamente tal como en el concepto que lo manejamos hoy día, eran gente que venía, que hacía sus estudios, los primeros estudios, digamos, por así decirlo, y pasaba a ¿cómo se llama? Los que se interesaban pasaban a formar parte de esta escuela, pero no tenían, no había ¿cómo se llama? Un coladero previo. Entonces a partir de ese momento se estableció que tenían que tener cierto nivel de estudios mínimo, etcétera, ¿no? Es decir, casi todo el curso fue expulsado de la primera... dicho rechazado. Claro, exactamente, ¿no? Eso.